Humano demasiado humano está dedicado a la figura de Voltaire, que es el príncipe del iluminismo. Pero ¿en qué consiste la crítica voltairiana que Nietzsche retoma a la religión? Cuando él dice, en varios momentos, lo dice de múltiples maneras y con una retórica encendida, ¿no? Que hay que leer y leer minuciosamente, pero de todos modos yo un poco quiero darles un pantallazo. Él lo que dice es que no hay nada en el cristianismo que no ofendan todos y cada uno de los postulados de la razón. Por ejemplo, a ver si... En el parágrafo 15 de su breve texto panfleto El Anticristo, dice, no es la mejor traducción la que tengo, pero bueno, la única que encontré a mano. ¿Se pueden sacarlo? ¿O es políticamente incorrecto? No creo que tenga mucho interés. Bueno. Ni la moral ni la religión corresponden en el cristianismo a punto alguno de la realidad, dice Nietzsche. En otro lugar dice, no corresponden a punto alguno de los postulados de la razón. Postulado de la razón igual a realidad. Todas son causas imaginarias, Dios, alma, yo, espíritu, el libre albedrío o bien el determinismo. Todos son efectos imaginarios, pecado, redención, gracia, castigo, perdón. Todos estos términos están entre comillas, ¿no? Los términos que él califica de efectos imaginarios y de causas imaginarias. Todas son relaciones entre seres imaginarios, Dios, ánimas, almas. Ciencias naturales imaginarias. Una psicología imaginaria, sin excepción malentendido sobre sí mismo, interpretaciones de sentimientos generales agradables o desagradables, etc. Una teleología imaginaria, el reino de Dios, el juicio final, la eterna bienaventuranza. Este mundo de la ficción se distingue muy desventajosamente del mundo de los sueños, por cuanto este refleja la realidad, el mundo de los sueños, en tanto que aquel, el mundo de la ficción, falsea, desvaloriza y repudia la realidad. Una vez inventado, sigue diciendo Nietzsche, el concepto naturaleza, entre comillas, en contraposición a Dios, entre comillas, el término natural era por fuerza sinónimo de execrable. Todo ese mundo ficticio tiene su raíz en el odio a lo natural y pone entre paréntesis y con signo de admiración a la realidad. Es la expresión de una profunda aversión a lo real. Pero con esto queda explicado todo. Solo quien sufre de la realidad tiene razones para sustraerse a ella por medio de la mentira. Y luego habla del espíritu de decadencia que anima el cristianismo. En otros momentos del texto, también en el humano, demasiado humano, Nietzsche agrega el argumento consabido, que la religión cristiana y su base judía, él generalmente los acopla, habla del judío-cristianismo, con su culto a un Dios bárbaro y que impone servidumbre, es una religión cuya difusión en el Imperio Romano tiene que ver fundamentalmente con las clases bajas, que no encuentran otro consuelo para su profunda miseria y la profunda ausencia de valores culturales que la promesa del trasmundo que le ofrece especialmente a través de la redención y la vida eterna a San Pablo, que es para él, pero también para la crítica de estos tiempos, el verdadero fundador del cristianismo, porque lo ordena en sus dogmas fundamentales y además porque ustedes saben, San Pablo pone el acento de un modo singular en la promesa de la resurrección de los cuerpos, que es quizá la promesa específica del cristianismo, como diferencia específica también con el judaísmo. A San Pablo no le ahorra insultos, ¿no? Los prodiga de todas las formas posibles, incluso algunos alcanzan el nivel de los oros. Frente a esto levanta la moral de los señores y idealiza el Imperio Romano y los griegos, ¿no? Es decir, solo las clases inferiores, sometidas,
podrían valorar la igualación. La igualación es producto del resentimiento social, porque solo los poderosos, los que son vitalmente poderosos, son los que aspiran a conservar en todo momento la desigualdad, que es un verdadero valor. La compasión como valor cristiano es un valor que destruye la vida. El cristianismo lo que hace es fundamentalmente degradar el valor de la vida y someterlo al pecado. Una religión que además que promueve como valoración la santidad y el ascetismo no puede ser sino una filosofía de la degradación. Y además, y esto también ustedes lo conocerán, porque son los aspectos generalmente más repugnantes de Nietzsche, ¿no? Aquellos que los progresistas que aman a Nietzsche quieren ocultar, pero bueno, es toda la diatriba de Nietzsche contra el socialismo. Esta es constante en él. Incluso él pone en serie cristianismo y socialismo. La igualación cristiana es la condición de posibilidad de la igualación socialista. Bueno, incluso saben que en Nietzsche hay textos donde critica a la reforma luterana, porque justamente la reforma luterana, al atacar la corrupción del papado, ataca lo más interesante que ha tenido la Iglesia, ¿no? La corrupción borgiana. Ustedes saben que los jóvenes nietzscheanos a comienzo de siglo, esto lo cuenta Safranski en la biografía de Nietzsche, pero también lo cuenta en la biografía que es estupenda de Heidegger, ¿no? Los jóvenes nietzscheanos no solo hacían escándalos en los bares para ofender a los pequeños burgueses de origen campesino, exaltando el anarquismo y el individualismo nietzscheano, sino que además hacían todo un culto a Cesare Borgia, ¿no? Es decir, como en el sentido de que es alguien que habría transgredido todos los límites y que por lo tanto encarnaría la potencia más pura del humano a través de, bueno, la vida de Borgia, ¿no? Es decir, el asesinato, el incesto, etc. Hay en Nietzsche en muchos momentos una clara apología de la crueldad. E incluso es cierto que, aunque Nietzsche sea ajeno al pensamiento nazi, sin duda, en alguno de los niveles de Nietzsche, en algunos de los niveles más panfletarios, sin duda hay momentos en los cuales se ha apoyado claramente el fascismo primero y el nacionalsocialismo después. No hay por qué ocultar pudorosamente estas cosas que están claramente a la vista en los textos de Nietzsche. Ustedes dirán, bueno, pero a todo esto, entonces, ¿qué interés puede tener hablar de Nietzsche? Se tratará de que yo me he dedicado a hablar del aspecto más caduco de Nietzsche, sin duda, pero no hay que dejar de hablar de este aspecto, por muchas razones. Pero en primer lugar, una cosa obvia que me parece que todos ustedes deben compartir. La crítica racionalista, iluminista específicamente, a Nietzsche, que hace que se inspira en Voltaire y que Nietzsche retoma en sus términos fundamentales, aunque radicalizándolo por el lado de un aristocratismo bien reaccionario, tiene el defecto de criticar una religión en nombre de otra. Es decir, se critica el cristianismo en nombre de la religión de la razón. Claro, porque si yo digo que ofende todo lo que es racional, todo lo que por ser racional es real, yo creo que existe un tribunal de la razón que puede determinar de antemano y de un modo estricto cuáles son los límites del humano, cuál es la armonía del humano, cuál es la realización del humano. Pero además esto está formulado como un mero rechazo. Nadie podría entender absolutamente nada del cristianismo a partir de estas descripciones que hace Nietzsche. No sé si ustedes han frecuentado alguna vez, bueno, yo no creo que se frecuente porque el problema de las facultades consiste en que siempre son actuales, ¿no? Voltaire ya hace rato que nadie lo lee, pero no sé si alguna vez han frecuentado los textos de Voltaire. Voltaire tiene largas diatribas contra los sacerdotes.
los sacerdotes que han fraguado las mentiras para someter a los acólitos. Esta es la explicación iluminista más elemental, más transparente. Pero además, cuando Voltaire dice esto, pareciera que sabe muy estrictamente qué es la verdad y qué es la mentira. Y Nietzsche también sabe estrictamente lo que es esto. Se podría refutar a Nietzsche con Nietzsche. Cuando él denuncia al cristianismo como un enorme aparato ficcional, lo que está denunciando, en definitiva, es su propio fundamento, porque él constantemente ha dicho de que verdad y mentira son ficciones. Bueno, esto es todo, Nietzsche. La pregunta es la siguiente: ¿quién es Nietzsche? Porque ustedes habrán oído hablar mucho de Nietzsche. Nietzsche existe para todos los niveles y para todos los gustos. Así como hay un Nietzsche fascista que se inspira literalmente en proposiciones de Nietzsche, existe el Nietzsche extremadamente refinado de Maurice Blanchot, el Nietzsche y la escritura fragmentaria. Existe el Nietzsche de Deleuze, y totalmente contradictorio con este existe el Nietzsche de Heidegger. Nietzsche ha dicho cosas maravillosas, pero ha dicho cosas imbéciles y ha dicho cosas cretinas. Gran parte de sus juicios políticos son de una miseria pequeña burguesa sorprendente. Che, cállense y háganme el favor. Si se van a quedar, no hablen. Y si no, se van. ¿Me entendieron? Y basta, ¿eh? Bueno, perdón por esta interpolación, pero es imposible. No van a traerlo acá. O cierren la ventana, qué sé yo, porque es la misma cosa de la facultad de humanidades, es terrible. Y como las autoridades son profundamente reaccionarias, pero profundamente progresistas, nunca dicen nada. Entonces, viste, es un caos. Si las clases son la corte de los milagros, entra gente con barbijo, otro pidiendo para operar la madre, que todos los meses están por operar la madre la semana siguiente, no cambió nunca el libreto. Bueno, retomemos el tema entonces. Bueno, hay cosas de Nietzsche que son absolutamente ilevantables y grotescas. Estos jóvenes, Safranchi, que cuenta que en las ciudades alemanas, en los cafés, voceaban a Nietzsche, eran realmente unos pelotudos de cuarta. Solo podían ofender precisamente a quienes ofendían, ¿no? A los pequeños burgueses de origen campesino, ¿no? Toda esa cultura pobretona, catolicona del sur de Alemania quedaba profundamente ofendida por estos irreverentes que exaltaban la figura de Cesare Borgia, cuando se sabe que ninguno de ellos hubiera matado ni siquiera una rata. Bueno. Pero todo esto es francamente detestable y no veo por qué hay gente empeñada en ocultarlo pudorosamente. También es cierto que jamás podríamos reducir a Nietzsche a ser algo así como el antecedente teórico más fuerte del nazismo y el militarismo alemán, porque además no es cierto. Así como en Nietzsche hay una enorme cantidad de actos de desprecio al judío, ¿no? Y son muy claros, también es cierto que no compartía el antisemitismo oficial y además estaba muy distanciado de los valores del autoritarismo prusiano. Ahora bien, hay demasiadas cosas en Nietzsche, demasiadas contradictorias a veces, y como el propio Blanchot planteó varias veces, es como si pudiéramos extraer de él varias filosofías. La pregunta es, ¿por qué después de ese ocaso que tuvo luego de que se lo identificó con los valores del nacionalsocialismo alemán y antes con el fascismo de Mussolini, por qué la boga, ¿no?, de Nietzsche? ¿Por qué? No basta decir que, entre otras cosas, es un precedente que lo es del psicoanálisis, porque se podría decir que Nietzsche es precursor de casi todo, lo malo y lo bueno de esta época. Lo malo y lo bueno, pongo el acento en esto si es que nosotros podemos distinguirlo. Pero me parece que bueno, hay estudios muy profundos y muy valiosos sobre Nietzsche. Hay que leer Blanchot porque Blanchot pone el acento en la forma nietzscheana y no pone el acento en los contenidos de Nietzsche. Lo que interesa de Nietzsche es la forma. ¿Pero qué quiere decir la forma? La forma en Nietzsche es una forma fragmentaria.
El fragmento, como muy bien lo plantea Blanchot en un texto, yo diría, central, la forma fragmentaria no coincide con el aforismo, porque el aforismo es un esbozo concentrado de una totalidad. Al aforismo yo lo puedo desplegar y hacer de él un sistema. El sistema lo puedo reducir hasta convertirlo en un aforismo. Pero el fragmento, por definición, está fuera de la totalidad. Entonces, esto es esencial para entender a Nietzsche. Cuando Nietzsche es fragmentario, y no siempre es fragmentario cuando es fragmentario empíricamente, entendámonos. Hay enorme cantidad de textos supuestamente fragmentarios de Nietzsche que son una basura. Literalmente una basura, ausencia del total de límite. No hay por qué entrar en esta actitud de divinización actual donde se publican las cartas de fulano a Mengano, las cartas de Mengano a su mujer, la mujer y la relación con la tía. Además de la biografía de Joy, tenemos la biografía de la mujer y después habrá una biografía de la hermana de la mujer. Publicar es insolente, publicar todo lo que a alguien se le ocurrió, incluso las cosas que escribió en el baño mientras cagaba. Creo que todo esto forma parte de la indecencia contemporánea, porque evidentemente hay cosas que merecen el olvido. No sé si claro. Y hay gran parte de Nietzsche que merece el más franco olvido. Yo por eso no comparto esta especie de diligencia pudorosa por cultivar todo hasta las últimas cosas que escribió alguien. Eso forma parte, sí, efectivamente, de una época alejandrina, una época de decadencia, donde la erudición termina por predominar hasta tal punto que uno ve eruditos obcecados con reivindicar si la frase A es así o asá, cuando la versión A y la versión B son igualmente imbéciles. Entonces, no va, eso no va. Es también un modo de resistirse a la contemporaneidad, digamos. Es fácil reivindicar los grandes ídolos del pasado e ignorar talentos actuales que están surgiendo, pero bueno, uno tiene que arriesgarse a opinar, ¿no? A tener un juicio autónomo. No comparto eso, entonces digo franca, lisa y llanamente, hay gran parte de Nietzsche que no vale nada, absolutamente nada. En términos suyos serían indigestiones explicables fisiológicamente, o en todo caso por la arbitrariedad y la locura, no cabe la menor duda, pero bueno. Nietzsche era muy arbitrario y además era alguien que tenía un grado de impaciencia tan grande que en algún momento uno sabe perfectamente bien que lo que él estudió y a fondo es la filología clásica en su juventud, y después estudió y muy rigurosamente la obra de Schopenhauer. Esa es la base fundamental de él, y algunos textos literarios que veneraba y estudiaba mucho. Pero la formación filosófica de Nietzsche es terrible, se reduce a algunos cuantos manuales que circulaban en el momento. Esto es advertible cuando habla de Hegel y de Kant. Hay momentos que no se revela claramente que sabía muy poco de ellos. Entonces ustedes dirán, pero ¿y qué es lo reivindicable? Sí, es cierto, el fragmento fuera de la totalidad, pero esta es una observación de Blanchot valorable, pero tiene límites, porque toda exaltación del estilo fragmentario que no dé cuenta de algún modo de qué contenido plasma esa fragmentariedad tiene un límite muy estrecho. Yo creo que lo cité hace un poco, porque además estoy leyendo la biografía de Nietzsche de Safranchi, todavía no la terminé, he leído más de la mitad, pero me parece apasionante realmente, porque se la recomiendo, ¿no? Porque es una obra que reúne cualidades muy difíciles. Primero, es una obra extraordinariamente entretenida. Para ser alemán escribe muy bien, pero muy bien, ¿no? Escribe maravillosamente bien. Y además no está influido por la pedantería académica, que cree que porque cita términos técnicos dice algo, ¿no? Usted sabe, ¿no? No es lo mismo decir, por ejemplo, fobia que temor, y un fetichismo de los términos, y son sinónimos. Pero si digo temor no digo nada, si digo fobia digo, una entidad. Bueno, entonces no hay un fetichismo con la terminología técnica, pero además hay una aprehensión muy, muy interesante de Nietzsche. Y hay, en varios momentos, Safranchi apunta a esto, que la importancia de Nietzsche, antes que nada, es de haber descubierto los límites del saber. Y esto me parece interesante. ¿Pero qué quiere decir? El saber es una defensa frente a lo monstruoso. El término que emplea Safranchi es ungeheuer, que el traductor castellano traduce por monstruoso, pero que también se podría traducir por inconmensurable o por inmenso.
o ilimitado, pero monstruoso algo dice. Es decir, esto es lo interesante, y me parece perfecta esta caracterización. La tradición filosófica supone que el saber es un modo de apropiación desinteresada de lo real. Esas son las definiciones que ustedes verán en los manuales. Desde siempre se ha dicho que el saber filosófico es un saber riguroso porque es un saber desinteresado. Entonces, es un saber desinteresado, que se apropia desinteresadamente, reitero el término, de lo real. Es decir, en otros términos, sería un saber que practica la abstención de la pasión y la abstención del interés. Nietzsche dice, el saber humano no es eso, el saber humano es un modo de defenderse del horror. La vida carece de finalidad. La lógica que le otorgamos a la vida vuelve regular y conmensurable lo que es profundamente inconmensurable. Eso lo dice desde las primeras obras y es algo que él va a continuar diciendo. Porque en las primeras obras señala de que la vida tiene un fondo pánico y doloroso, ¿no? Y absolutamente insuprimible para cualquiera. En las últimas dirá, esto que es así tenemos que afirmarlo como voluntad de poder, es decir, como voluntad de exceso, pero de exceso suponiendo de que la dimensión del dolor es insuprimible en la humanidad. Es decir, algo que se entrega no al nihilismo, sino a un pesimismo activo, que no es lo mismo. Bueno. Nuestro saber no cesa de protegerse de esto, e incluso el saber llamado científico, en primer lugar, el saber filosófico también, y por supuesto la religión, que aparece como un lenitivo, es decir, trata de mitigar las heridas que nos produce el fondo de la vida, que es un fondo caótico, irracional, y que para nada es regulable por los principios clásicos de la racionalidad. Ustedes pueden leer en la Gaia Ciencia testimonios de esto, incluso en la Gaia Ciencia, yo la traje acá, bueno, no sé si conocen, que el Gai Saber, ¿no? El alegre saber sería, refiere a los trovadores, pero él postula el Gai Saber, ya no de los trovadores, sino el Gai Saber de un saber que inventa, ¿no? Inventa razones para vivir, pero no desconoce que en el fondo todos queremos dormir frente a una realidad atroz. A ver si encuentro, cuando uno busca claro, por ejemplo, en el parágrafo 121, ya voy a volver al cristianismo, Nosotros nos hemos compuesto un mundo en el que podemos vivir mediante la aceptación de cuerpos, líneas, superficies, causas y efectos, movimiento y reposo, forma y contenido. Nadie resistiría hoy vivir sin estos artículos de fe. Los llama artículos de fe. Fíjense en la distancia que hay con la crítica iluminista que hace el cristianismo. El cristianismo atenta contra la vida en la medida en que atenta contra la racionalidad. Acá dice que la racionalidad, movimiento y reposo, forma y contenido, línea, superficie, causa y efecto, son los nombres técnicos para designar los operadores de la racionalidad. Son artículos de fe. Dice, nadie resistiría hoy vivir sin estos artículos de fe. Hay una fe en la racionalidad. Son textos escritos en distintos tiempos, pero no vale la pena hacer un distingo meramente cronológico, porque las tensiones internas del pensamiento de Nietzsche son sincrónicas. Pero no por eso ellas quedan demostrados, los artículos de fe. Entonces dice esto que es realmente palmario. La vida no es un argumento. Aquí toma distancia enorme con el idealismo. El idealismo iluminista, diría. El error podría estar entre las condiciones de vida. Bueno, y luego, en este famosísimo texto,
vuelve a hablar de que causa y efecto son nuestras ficciones. Y dice, probablemente una dualidad de este tipo, lo dice en el parágrafo, no son parágrafos, ni tampoco aforismo, apartado. Bueno, son fragmentos en realidad, es el nombre que habría que darle, ¿no? En el apartado 112. Causa y efecto, repito, una dualidad de este tipo no existe. Probablemente jamás, en verdad, ante nosotros se encuentra una continuidad de la cual aislamos un par de trozos. Es decir, la vida es un continuo. La razón aísla un par de trozos y lo somete a un orden en la medida de lo posible simétrico, proporcional, pero ese orden y esa proporción no existen. El saber reposa en artículos de fe. Y el saber está del lado de la religión del mismo modo que está la ciencia. Claro, a esto yo le puedo poner la crítica al cristianismo en nombre de la ciencia iluminista. Por supuesto, hay un efectivo antagonismo en las razones y hay que sopesarlo. Pero en este mismo libro, La Gaya Ciencia, él sienta la famosa tesis que no es suya, sino que es del siglo XIX. Ustedes la van a encontrar primero en Hegel, después repetida por un escritor alemán muy complejo, Jean-Paul Richter, que en uno de sus sueños lo titula precisamente así, Dios ha muerto. Después aparece en la poesía francesa, hasta aparece en Víctor Hugo la frase Dios ha muerto. Acá también aparece la afirmación Dios ha muerto. Se puede leer de muchas maneras, incluso Lacan tiene una manera soberbia de leerlo. Lástima, yo no tengo tiempo de dedicarme a eso porque habría que dedicarse minuciosamente a ese fragmento. Lacan en los 4 conceptos aporta, yo diría, nuevas luces sobre el tema de Dios ha muerto. Pero lo que podemos inicialmente al menos fijar, ¿qué quiere decir Dios ha muerto? Dios ha muerto quiere decir el fundamento ha muerto, y esta es la época del nihilismo. Si Dios ha muerto el fundamento del mundo, por lo tanto el mundo carece de causa. Literalmente, el mundo carece de causa. Si ustedes quieren, agreguémosle de causa eficiente. Es la época del nihilismo, es la época de decadencia, que él la plantea como una época de transición a algo que llama el superhombre, que es más allá de la humanidad, pero que realmente no tiene ningún rasgo positivo. Lo que podemos saber es que ese hombre al cual aspira es un hombre más allá del pecado y la culpa. Ese es el mito nietzscheano. Adviertan que el horizonte en que trabaja Nietzsche es en parte religioso, pero fundamentalmente mítico. Creo que buena parte del éxito de Nietzsche, pero acá no estoy criticándolo a él ni a la época, digo, esto es Nietzsche, es el situarse siempre, y ustedes van a observar, la retórica de Nietzsche siempre acentúa. Estamos en la última época, somos o soy el último hombre, este es un momento de decadencia, el cristianismo es un momento en que decaen las fuerzas, decaen, y cuando decaen las fuerzas hay un momento de exaltación previo a un renacer. Estamos en el momento del límite, y más allá del límite no sabemos qué, pero aspiramos a una nueva humanidad. Bueno, ese momento de muerte y resurrección es un mito cristiano romántico, pero también tiene que ver con nuestra época. En todos los textos y en el horizonte de nuestra época aparece, no con el énfasis ni el patos nietzscheano, pero aparece de muchas maneras, a veces de un modo exangüe, pero aparece constantemente esto de muerte y resurrección. Bueno, es un horizonte que explica en buena medida el éxito de Nietzsche, que cada vez se lo traduzca más, que cada vez aparezca en nuevos sitios. Hay una cantidad enorme de sitios en internet, si ustedes pueden buscar para indagar Nietzsche. Bueno, y hay múltiples Nietzsche, yo ya he perdido la cuenta de cuántos hay, más allá de que hay alguna lectura extremadamente inteligente. Pero bueno, sería cuestión de volver sobre el tema inicial, el tema, bueno, del cual había partido, que era la posición de Nietzsche frente al cristianismo. Decía, este es el tema más complicado, yo me voy a introducir en él, por eso después, si ustedes tienen interés,
lo charlamos, porque me parece que es lo más interesante, lo que más puede movernos a pensar. Si Nietzsche trata de construir un aparato retórico donde el saber está como defendiéndose de una verdad que lo agobia, porque es la verdad del horror, el horror de la condición humana, ¿no? O lo que hay de monstruoso en la condición humana. Lo que hay de monstruoso y de inexplicable en la condición humana, habría que insistir en esto, monstruoso e inexplicable. Toda la humanidad de ahora, desde la prehistoria hasta acá, por muy distintas razones y muy distintas estructuras, no ha cesado de practicar el genocidio recíproco. Esto es así. Por supuesto que hay muchas razones para ceñir de manera particular por qué se cometen tales actos de genocidio acá y por qué no se cometen en tal momento. Sí, seguro, el análisis en la historia no puede confundir la matanza que los espartanos han hecho de los pueblos sometidos con las matanzas hitlerianas. Y las matanzas hitlerianas no se pueden confundir con las matanzas que se cometen hoy en Afganistán o se han cometido o se están todavía cometiendo en los Balcanes. Seguramente hay miles de razones para ceñir, determinar esos fenómenos de modos distintos. Lo que sí es una constante es la violencia. Y de la violencia en su origen nadie sabe nada. Las explicaciones siempre, cuando las hay, son meramente teológicas. Y nosotros evidentemente vivimos, como diría Freud, de la pulsión, vivimos transportando una X en distintas ecuaciones, pero siempre permanece esa X, ¿no? El origen de la violencia no sabe nada. Literalmente es una constatación sin saber, es decir, sin aprehensión conceptual, sin representación adecuada, sin captura de la esencia, por decirlo de algún modo, porque hay algo en la violencia que escapa a todas las leyes de esencia. Bueno, esto es así, pero si el saber es una protección, también es cierto que el saber algo dice de eso de lo que toma distancia. Entonces, en el lenguaje de Nietzsche está atravesado por múltiples dimensiones que hacen que el texto por momentos explote en muy distintas direcciones, y a veces algunas de las que explota van en contra de lo que él mismo piensa, y esto es lo interesante del texto. Yo he leído pocos fragmentos acá, tendría que detenerme toda la noche para analizar y para ver cómo en esos mismos fragmentos, donde él de un modo lineal afirma que el cristianismo es una religión de esclavos, empieza a decir otra cosa, pero no porque no diga que es una religión de esclavos, porque además esto es algo que nosotros podemos sostener perfectamente. El problema es que las religiones son religiones que en algún sentido esclavizan al hombre a través del pecado, la culpa y la expiación. El cristianismo tiene ciertas particularidades muy grandes y son las particularidades de Occidente. El problema es que esto se ha repetido en la historia de un modo incesante. Y cuando algo se repite de un modo incesante a través de la historia, hay una verdad que lo acompaña y que, aunque no lo sabemos, tenemos que respetar, pero entiéndanme, esto no quiere decir detenerse frente a lo que el cristianismo tiene de ofensivo. Quiere decir reconocer que ahí hay una verdad que no terminamos de aprender. ¿Por qué la humanidad está uncida al mito de la crucifixión? Yo no puedo responder linealmente a esto, Nietzsche tampoco, pero surge como problema, como horizonte problemático. Y entonces, quería decir, hay un momento humano, demasiado humano, donde Nietzsche hace un pequeño giro en apariencia, pero que es más interesante. No se limita a decir que el cristianismo es una religión de esclavos, cosa que podemos concederle, ¿no? Podemos concederle esto, siempre que no nos pongamos afuera, porque si el cristianismo es una religión de esclavos, ateos, judíos y cristianos y musulmanes estamos atravesados, al menos en Occidente, por lo que es el cristianismo. Lejos de ser una superestructura, como decía Marx, en realidad caemos la cuenta que hay algo de infraestructural en las religiones en general y en el cristianismo en particular. Pero él comienza a decir, sí, el cristianismo es eso, pero además es una droga apta para tiempos de decadencia, pero una droga que exalta, que promueve la santidad a valores que por momentos se acercan a los valores de la creación artística.
Y hay un sutil señalamiento de Safranchi, sutil por lo sencillo, no porque haya buscado nada bajo, como se suele decir, la quinta pata al gato, no. Dice, habría que pensar por qué la sección de humano, demasiado humano, donde habla de la religión en general y en particular de la religión cristiana, la tercera parte, que se llama la vida religiosa, es seguida inmediatamente por la cuarta, que habla del alma de los artistas y escritores, porque hay una continuidad. También hay una droga en el arte, dice Nietzsche. Y empieza, hay dos o tres cosas. Él comienza a estar, y acá ya está, lejos del espíritu iluminista. Porque el espíritu iluminista, al fraguar la ficción de una racionalidad analítica que controla las cosas, lo que hace es situar al observador o al investigador en un plano de falsa universalidad. Es decir, sustrae el cuerpo. Esto es, punto. Es decir, sustraigo mi cuerpo y desde un punto de vista universal ya no me siento implicado por lo que describo. Esta es una de las formas posibles de definir el racionalismo clásico. Cuando Leibniz, por ejemplo, dice, y el propio Voltaire se burló largamente de esto en su novela Cándido, que el nuestro es el mejor de los mundos posibles, no voy a hacer el tonto chiste de decir que no lo conocía Menem, eso ya lo dijeron varios, pero de todos modos en la época de Leibniz sobraban los Menem. Si me permiten el anacronismo, también sobraban los de la Rúa, y eso quizás sea tan grave como lo anterior. Pero se ubica desde una postura de universalidad donde lo que hace es sustraer el cuerpo. Es la ilusión de la universalidad. Por ejemplo, la que podemos tener ahora, nosotros por vocación podemos hacer con unos cuantos mapas y unas cuantas fórmulas tomadas de un manual marxista-leninista, podemos hacer un diagnóstico de todo lo que ocurrió en el Asia Central, ¿no? O sea, claro, el problema es de dónde hablamos cuando decimos eso. ¿Cuál es el lugar que nos sitúa en relación a esto? Esto ya es más complicado. ¿Desde dónde hablo? ¿Desde dónde hablo? Desde esta universidad, de esta época, de este tiempo. Bueno, pero hay momentos en que Nietzsche no se sitúa en esta perspectiva de falsa universalidad, sino que introduce el cuerpo en lo que dice. Y señala constantemente algo por lo cual él está fascinado, cuando dice que en la moral cristiana uno porfía constantemente contra uno mismo, y dice, y esto tiene exteriorizaciones sublimes a través del ascetismo. Lo que está introduciendo es la fascinación del que está concernido por el cristianismo, como lo estamos concernidos todos. Pero eso le permite acercarse desde el saber a comenzar a entredecir, yo diría, no a decir, sino a entredecir, permítame que use este vocabulario psicoanalítico, algo de la verdad del cristianismo. ¿Cuál es la verdad? Dice, por ejemplo, en el apartado 137, si ustedes quieren el fragmento 137, de Humano demasiado humano, no estoy refiriéndome a este otro, ¿no? A la ciencia jovial, o la galla ciencia. Toda la moral del sermón de la montaña, famoso sermón del Evangelio, ¿no? Cabe aquí, dice, el hombre tiene una verdadera voluptuosidad en ultrajarse mediante exigencias excesivas y en deificar después algo tiránicamente imperioso en su alma. Pero ya no está hablando desde afuera como si fuera un discípulo reaccionario de Voltaire, no, está hablando desde otro lugar, un lugar que es más cercano a lo que Nietzsche llama el perspectivismo. Ustedes saben que Nietzsche ha introducido el perspectivismo de los valores. Supongo que la discusión sobre el perspectivismo y universalismo la habrán escuchado, ¿no? Sí, es largo. Pero esto de que toda verdad es relativa al tiempo en que se emitió y que por lo tanto el universalismo se compone de perspectivas relativas, no, nada de esto, bueno, olvídalo. No, porque si no... Pero el perspectivismo no es subjetivismo, el perspectivismo no es, no es cada uno ve las cosas según el color del cristal con que las mira, eso sí lo saben. Esa boludez la repite la revista
más kitsch del mundo. Y algunos que no son tan kitsch. Pero el problema es que los filosofemas que se han construido con esas afirmaciones kitsch son aparentemente llenos de rigor técnico y son tan boludas como esta afirmación. Bueno, la verdad no es cierto que uno vea las cosas con el cristal de la mirada. Lo que es cierto es que hay perspectiva, pero las perspectivas no son las cosas que a mí se me ocurren. Las perspectivas siempre me vienen de afuera y yo lo único que hago es leerlas desde mi lugar. Pero las perspectivas no son caprichosas, no sé si es claro. Alguien dice, si no hay verdad absoluta en la lectura, entonces cada cual puede leer como quiere. ¡Qué terror! Yo nunca vi que cada cual lea como quiere. Generalmente cuando los que dicen eso terminan leyendo del modo más vulgar posible, ¿no? Por eso el perspectivismo no quiere decir subjetivismo. El perspectivismo quiere decir situarse uno en su cuerpo desde el lugar desde el cual puedo aprender una verdad. A ver, yo sé que esto puede ir muy lejos, pero el perspectivismo lo podemos explicar por la pintura. Claro, porque ustedes vieron que en la pintura, voy a acudir a la acá, pero que me parece irremediable. En la pintura hay una perspectiva de la cual yo puedo mirar un cuadro, es cierto. Pero esa perspectiva no es la mía, es la que el cuadro dispone para mí, y yo entro en el cuadro. Es cierto que puede haber diversas perspectivas y diversas lecturas, pero esas diversas perspectivas y diversas lecturas están ordenadas por el cuadro. Cuando se habla del perspectivismo, se pone el acento en el ojo que mira y no el lugar desde donde el ojo mira. ¿Es claro esto? ¿Cómo miro un cuadro? ¿Así o así? Un cuadro abstracto. Y puedo mirarlo así, o así, o así. Pero desde algún lugar tengo que mirarlo. Ahora, es cierto que tengo opciones, que algunas provienen directamente de mi cultura, otras de los límites del cuadro. Pero lo cierto es que desde algún lugar tengo que mirarlo. Y no son muchos, están determinados. El cuadro mismo lo determina. A ver. A mí se me impone algo desde el cuadro que me llama. Y en función de eso que me llama yo tengo que leerlo. Y ahí proyecto mi lectura. Pero no se trata de lo que a mí se me ocurre. Bueno. O en todo digamos, las condiciones de posibilidad que tengo para leer. Exactamente. Yo. Ajá. Que no es la del otro. Pero no son subjetivas en el sentido de capricho. A esto voy. Bueno. Por supuesto que alguien puede mirar un cuadro y confundirlo, qué sé yo, con un telón de fondo, no sé, no importa. Pero ese ya está fuera de la perspectiva, porque no fue llamado por el cuadro, se quedó fuera. Bueno, ese es el perspectivismo, introducir el cuerpo desde el lugar que el cuerpo es llamado. Y lo que lo llama es la voluptuosidad del cristianismo. Por ejemplo, constantemente acentúa que es una religión por definición masoquista. Y que además el masoquismo, ese no es un término de Freud, pero no le cabe perfectamente bien a Nietzsche. Porque en Nietzsche hay, curiosamente, en este punto una estricta correlación con Freud. ¿En qué sentido? Freud ha dicho de que la religión monoteísta fue una gran conquista en los ideales. Pero ojo, que cuando Freud dice ideales, no dice cualquier boludez. Porque los ideales norman la conducta, norman las representaciones, pero también son ideales pesados. Quiero decir, nos imponen sacrificios. Y sacrificios terribles, que a veces llega, por el ideal uno puede dar la vida. Entonces, es un avance en el terreno de los ideales, el monoteísmo, pero al mismo tiempo instaura lo que Freud llama el masoquismo moral. Fórmula que habría que comentar largamente, pero supongo que al menos así resuelve. Y ahí sí se encuentran Nietzsche y Freud. Fíjense, sin duda desde Nietzsche no vamos a explicar el origen de la religión, tampoco desde Freud. Freud da algunas explicaciones, pero suponen la existencia de lo que él quiere derivar. En realidad nadie ha explicado el origen de la religión, por la sencilla razón de que todas las estructuras humanas que se han descubierto tienen relaciones de parentesco, estructura económica, alguna forma de poder fundado o no en el parentesco y un nivel religioso. Y la humanidad siempre ha contado con algún articulador religioso. Quiero decir, algo interdicto que queda fuera del campo de las relaciones privadas o públicas, pero que al mismo tiempo las ordena como su foco.
Eso ha estado siempre. Aquello que está protegido por la interdicción. Bueno, la sociología clásica, Durkheim y compañía, algo deben saber ustedes de esto, ha fundado el origen, no el origen, sino la estructura religiosa en la existencia de una interdicción que separa en dos planos la vida profana y la vida sagrada. Sé que esto es muy elemental, pero sé que es quizá uno de los articuladores esenciales para empezar a pensar la religión. Pero para pensar en la estructura no es su origen. Entonces, nadie ha explicado el origen de la religión. Dudo que lo explique, como dudo que explique ninguno de los orígenes, incluido la violencia. Pero lo cierto es que decir que no tenemos cómo explicar el origen no quiere decir que admitamos de hecho lo que existe por el hecho de existir. Porque esto que existe, en tanto existe, es también una forma sacrificial del cuerpo. Y lo padecemos todos. Y si admitimos esto, nos plantea interrogantes. Y uno de estos interrogantes es este. Sí. En el parágrafo 142, Nietzsche ha citado un fragmento de Novalis. Y el fragmento de Novalis en cuestión, que él habla de la ingenua alegría con que la formula como formula en secreto, pero en realidad no hay nada de ingenuo acá, me parece un exceso el de Nietzsche al calificar, pero de todos modos lo califica o no, él la cita, dice, y la cita de Novalis es la siguiente: es bastante asombroso que la asociación de voluptuosidad, religión y crueldad no haya atraído desde ha mucho la atención de los hombres sobre su íntimo parentesco y tendencia común. En esta frase está encerrado, yo diría en potencia, lo que después va a desplegar el pensamiento de derecha francés sobre la religión, que ha traído algunas verdades al mundo que la izquierda ha desconocido durante mucho tiempo y que solo ahora empieza a reconocer. Es decir, hay algo de crueldad en la religión al cual el creyente está voluptuosamente ligado. Y esta voluptuosidad, este goce, lo liga, ¿no?, a la crueldad, de modo tal que la crítica iluminista, que intenta mostrar la crueldad, bajo ningún punto de vista puede despejar el fenómeno, sino más bien tiende a ocultarlo. Y estos son los límites del saber. Bueno, básicamente era esto lo que quería decirle, porque a partir de acá habría que empezar de nuevo: voluptuosidad, religión y crueldad. Bueno, habría que hacer un estudio de todo lo que se ha trabajado en los últimos años sobre sociología de las religiones, antropología de las religiones. No digo que esté yo en condiciones de hacerlo, digo cosas que hay que hacer, pero además traer en cuenta el pensamiento reaccionario en las luces que ha aportado, aunque sean luces crueles, de José de Maistre y Baudelaire. Pero bueno, eso es largo. Bueno, si quieren podemos charlar, porque este es un punto clave, porque digamos, este es el momento donde la interrogación nos vuelve a nosotros, porque lo otro es hacer un breve sumario de las cosas en que Nietzsche se equivocó, las cosas que tiene razón. Hago un debe y un haber, pero lo que interesa es cómo nos afecta a nosotros esta frase. ¿Qué nos llama de esta frase a pensarla? La frase de Novalis, a la cual Nietzsche ha arribado, porque esto hay que reconocer a Nietzsche, arbitrario o no, tenía olfato para saber dónde estaba el lugar de la verdad. Eso es así. Creo que hay una correlación entre voluptuosidad y la teoría de San Pablo, netamente con respecto a la carne, no al cuerpo. Estoy haciendo una diferenciación. Carne y cuerpo en San Pablo es algo muy notorio. El cuerpo está destinado a Dios, la carne al pecado. Es algo interesante porque rompe con todo el pensamiento judío, que al cuerpo se lo debía marcar. Con San Pablo no, se marca el espíritu. Como cuerpo de Cristo. Exacto. Y eso se percata muy bien Nietzsche y dirige todas sus críticas. Lo más sí, hay algo de la carne que es irreductiblemente cristiano. Exacto. Y nosotros hoy en día no podríamos hablar de sujetos si no estuviera en juego la carne. Bueno, pues sí. No, seguí.
No, y con respecto a la carne, al pecado. Sí. Al pecado original estamos hablando. Exacto. Y es un error, porque nosotros que estudiamos, al menos los que leen psicoanálisis, no se va. No con el bautismo, que es un ejercicio jurídico, y Nietzsche lo rescata en la genealogía de la moral, me extrañó que no lo cite. Es el libro que para mí descarga, sistematiza generalmente el odio a lo que es la moral cristiana, de Kant. Lo interesante es ver cómo la carne viene a cumplir el lugar del pecado. Y es mi incógnita con respecto a la mujer. Y Nietzsche y su relación a la mujer son cosas aisladas. Porque también descarga él su repudio algunas veces a la Acá está el texto. Pero ojo, que acá está el texto no del repudio a la mujer, sino del vínculo ambiguo con la mujer. A ver, espere que lo encuentre, porque este texto es maravilloso. Es de la Gaia Ciencia. Bueno, les digo algo rápido. La Gaia Ciencia es el subtítulo. En realidad, originalmente se llama la ciencia jovial, pero siempre se la conoció por el subtítulo. La Gaia Ciencia, y seguimos todos llamándolo así. Es un desliz. El único que corrige y lo llama la ciencia jovial es José Jara, que hizo esta traducción que hasta ahora parece de lo mejor. Porque debe ser porque lo tradujo del alemán, en general lo traducen del francés a Nietzsche. Y se nota enseguida que lo traducen en francés. A ver, un segundito, a ver que esto está. Es una observación de Nietzsche increíble. Curiosamente, alguien diría, pero esto parece afanado de Lacan. No, es de Nietzsche. Está mal, está en el prólogo. No sé. Bueno, espera un segundito, ya lo encontré. A ver, para situarlo en el prólogo, si le interesa este texto, ¿no? Yo creo que está en la Gaia Ciencia al final del prólogo, el prólogo a la segunda edición. Es un prólogo brillante, es de lo mejor que ha escrito Nietzsche. Pero habla de Baubo. Como nadie sabe quién es Baubo, les leo la nota del traductor. Baubo en la mitología griega cuenta que Demeter recorría desesperada el mundo buscando a su hija Perséfone, cuyo padre era Zeus, y que había sido raptada por Hades, hermano de Demeter. Al llegar esta a Eleusis, Demeter, ¿no?, buscando a su hija, se encuentra con Baubo, quien la acoge y al fin logra sacarla de su tristeza y hacerla reír cuando con un gesto sorpresivo le muestra el trasero. Baubo hace reír mostrando el trasero. Y me parece que el traductor es un poco púdico, porque en realidad, en otras versiones que yo he visto de Baubo, de las pocas que hay, no le muestra el trasero, sino las partes pudendas delanteras. O la voluptuosidad. O la voluptuosidad, exacto. Yo no sé por qué, pero debe ser Bueno, vieron cómo opera la censura, ¿no? Desplazando. Bueno. Claro, pero bueno, pero ubiquen Baubo, porque la cita, si no, no se entiende. Dice, se debería respetar más el pudor con que la naturaleza se ha ocultado detrás de enigmas e inseguridades multicolores. ¿Es tal vez la verdad de una mujer que tiene razones para no dejar ver sus razones? ¿Es tal vez la verdad de una